Por esta razón. Mi amor, y pues yo no quisiera llamarte a ponerte quejas, pero a mi Jerónimo no sé qué le hizo y empezó a pegarle y dice que no se va. Muy buenos días para todos. Muchas gracias por acompañarnos en este webinar de insolvencia empresarial. A continuación, el doctor Fabio Orlando Achuri Rosso, abogado especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social, especialista en Derecho Comercial y de la Empresa, especialista en conflictos corporativos e insolvencia empresarial, litigante y asesor corporativo, quien nos acompañará hoy en nuestra charla. Muchas gracias, ya le doy paso, doctor Fabio. Doctora Diana, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Espero se encuentren bien, espero estén todos muy bien de salud, espero que el confinamiento ahora mismo nos esté representando una motivación más para poder seguir adelante. Y pues agradezco mucho a Soluciones Legales Corporativas por haberme hecho la invitación y mucho más por permitirme extender los servicios de mi firma como firma aliada de Soluciones Legales Corporativas en búsqueda de la recuperación de la empresa, en búsqueda de allanar aquellos presupuestos de incertidumbre que nos atacan ahora mismo por la crisis. Esos sentimientos de no saber hacia dónde vamos o qué va a pasar con nuestros proyectos productivos, todos nuestros núcleos de producción, nuestras empresas, nuestras sociedades y corporaciones. Bueno, pues entremos en materia, ya gracias a la presentación que hizo la doctora Diana, pues tienen conocimiento del bagaje que tengo respecto a temas de insolvencia. Eh, Quiero primero decirles a ustedes que no miremos la insolvencia corporativa o la insolvencia empresarial como ese concepto que viene jineteándose desde los años 40
cuando pretendían darle la imagen a la persona que se iba a insolvencia o que pretendía llevar a un reacuerdo todas sus obligaciones crediticias con una persona que estaba relegada al área mercantil. Entonces, inicialmente quisiera que las personas que vayan a contemplar alguno de los mecanismos que ofrece la norma hoy, nunca vayan a pensar que son elementos o mecanismos que los van a relegar de la vida mercantil o que los van a generar como parias en la vida mercantil. Al contrario, como bien lo hemos podido expresar y la invitación que hace Soluciones Legales Corporativas y lo que hace la firma Grupo Consultor Santander es cambiar esa imagen de la modalidad de insolvencia, cambiar la imagen de las personas que quieren hacer frente a sus obligaciones crediticias y que también quieren seguir siendo parte del ámbito mercantil y seguir siendo productivos, seguir siendo competitivos y sobresalir en el mercado. La insolvencia corporativa básicamente se da cuando yo tengo eh, elementos o presupuestos que lesionan gravemente mis finanzas y hacen que yo no pueda darle eh, ese manejo de cubrimiento, reconocimiento y pago a mis obligaciones. Eso es sencillamente la insolvencia. Entonces, pues para que todos entremos en un contexto, para que todos, porque para poder abarcar las herramientas y los mecanismos que trae la norma, y más ahora con la emisión de las nuevas disposiciones por la emergencia sanitaria que estamos viviendo, pues quiero que entremos en un contexto muy pequeño como para que todos puedan identificar cuáles son las razones las que nos llevan a nosotros o a las personas o a los empresarios a llevar a acoger este tipo de mecanismos para poder seguir dándole frente a sus obligaciones. Voy a compartir con ustedes ahora mismo una presentación que tengo generada para que la podamos seguir. Entonces, como les decía, la insolvencia corporativa, la insolvencia empresarial, más allá de ser la satanización de las personas que quieran ir a una reestructuración de sus pasivos, es un salvavidas corporativo. Es una forma de ser responsable y honorable con las obligaciones que debo cumplir como empresario. ¿Qué es la insolvencia? Y yo sé que muchos lo saben, pero hay otros que no. Entonces quiero que todos estemos en un mismo pentagrama para que podamos hacer fácil el digerir la información. La incapacidad de atender las obligaciones pecuniarias por la disminución parcial o total de los ingresos periódicos del deudor, pues no es otra cosa más que la lesión de mis finanzas y que yo no puedo hacerle frente a las obligaciones crediticias o a mis obligaciones patrimoniales cuando yo estoy ejecutando un objeto social. Cuando yo estoy desarrollando mi empresa o tengo un nivel corporativo para poder ser productivo, tengo que hacer o cubrir, reconocer, cubrir y pagar unas obligaciones de tipo tributario, de tipo fiscal, salarial, laboral, obligaciones para fiscales, obligaciones crediticias. El dinero se hace moviéndose. Y si yo me tengo que apalancar con créditos, son ingresos o recursos que me van a permitir a mí ser más productivo. Pero por circunstancias exógenas de la empresa o por mal manejo o por decisiones equivocadas hay muchas causales, ese flujo de caja o esas obligaciones a las cuales yo les tengo que hacer frente se ven lesionadas. No va a ser posibles hacerles el cubrimiento, el reconocimiento, su pago efectivo, y ahí entra ese empresario o esa corporación o esa sociedad empieza a entrar en una crisis que le obliga a tomar caminos. Y los caminos pues están en la norma. O sea, hay unos caminos honorables y hay unos caminos que no. Pero la solvencia básicamente se estructura cuando yo ya no tengo la capacidad de hacerle frente a esas obligaciones y no tengo la oportunidad de hacer el reconocimiento, pago y el cubrimiento efectivo de esas obligaciones. Ya les digo, de cualquier orden. Entonces ahí se presenta la insolvencia, ahí es donde el empresario o la persona que está, o las personas que hacen parte de ese núcleo productivo o de esa gesta de producción como unidad de explotación y generadora de empleo, se ven alojados o se ven enfrentados a la incertidumbre de tomar una decisión sobre qué camino tomar. Y pues la ley mercantil, comercial, no solo la colombiana, la norma mundial, contempla unas herramientas para que las personas que se vean enfrentados a esa crisis, pues puedan desarrollar sus actividades y no verse enfrentados o no verse
castigados o azotados por la ejecución de sus acreedores, por la persecución de su patrimonio, por la persecución de sus activos y que los despojen completamente de algo por lo que han trabajado toda su vida. Entonces, de eso se encarga la ley de insolvencia. La ley de insolvencia en Colombia viene jineteándose desde los años 40. No sé si alguno en algún momento de su vida ha escuchado la palabra concordato. Entonces, el concordato fue una figura que nació pues desde Roma, pero pues en Colombia fue aplicada o germinó hacia los años 40 y se dio pues por las crisis económicas. Todo este tipo de normas que hablan sobre insolvencia siempre tienen un nido frente a las placas tectónicas de la economía nacional. Entonces, en los años 40 se dio una crisis bastante importante respecto a la Segunda Guerra Mundial. Eh, Hubo una condensación de elementos que llevaron a crisis a muchas personas, pero muchas otras se hicieron a los procesos de concordato o a los procesos concordatarios de manera fraudulenta, con el objetivo de defraudar a sus acreedores. Entonces, por eso la norma para esa época contemplaba hasta la pena de prisión para aquellas personas que se fueran a insolvencia. Por eso se satanizó esa figura del concordato y la figura de insolvencia. Por eso las personas que recurren a este tipo de mecanismos siempre fueron vistos a lo largo de la historia como personas que no eran honorables mercantilmente. Concepto que ha venido cambiando, ha venido dando un giro y ha tenido una evolución mucho más satisfactoria. Posteriormente salieron muchas leyes, bastantes, que fueron modificando o dando estructura, dándole pincelazos para mejorar la forma de poder hacer recuperación de la empresa, hasta que en el año 2006 llegó la ley 1116, que también ha tenido unas reformas, ha tenido modificaciones y ha tenido una estructura o se ha definido una estructura bastante benéfica para para los empresarios. Tan así que con la última declaratoria del decreto de emergencia por la emergencia sanitaria que estamos viviendo, el pasado 15 de abril, si no estoy mal, se emitió el decreto 560 del año 2020, que también le da un giro a esa ley 1116 de insolvencia. Entonces, esto es un contexto como para que tengan claro por qué se había satanizado el tema de las personas que recurrían a este tipo de mecanismos, pero ahora mismo la 1116 nos trae dos herramientas. En realidad trae tres elementos, pero son dos herramientas eh, las que puede obtener o a las que le puede echar mano el empresario, las que puede hacer eh, echar mano el empresario para poder desarrollar su actividad empresarial. Permítame un segundo, no sé si todos estén viendo la diapositiva, ¿me pueden confirmar? Doctor Fabio, nos están viendo las diapositivas. Ah, perdóname, entonces déjame, si me ayudas y me confirmas si de pronto la diapositiva la puedo ver, espera. Dame un segundo porque ya lo tenía bien y no sé por qué ahora no lo deja ver. Pero frente al tema, frente al explicativo, ¿me siguen? Sí, señor, los antecedentes Ok, estaban claros. perfecto, perfecto, perfecto. Me interesa eso porque como les venía diciendo, el tema es un poco denso, es un poco difícil de entender en una charla que tal vez puede que nos dure una hora, hora y media, porque el tema de insolvencia corporativa trae consigo bastantes aristas. Como ya les he comentado en otras oportunidades, es una multiplicidad, es una sinergia de especialidades del derecho y también una sinergia de otras profesiones. Entonces, en un solo proceso de insolvencia, sea de reorganización o de liquidación corporativa, en un solo proceso se pueden ver bastantes especialidades del derecho. Entonces, por eso es tan denso, pero lo voy a explicar de la forma más sencilla para que ustedes lo puedan entender y saber qué camino coger. Como les dije al principio de la charla, esto es un servicio que se va a ofrecer por parte de Soluciones Legales Corporativas en alianza con Grupo Consultor Santander.
Somos especialistas en temas de insolvencia corporativa, insolvencia empresarial, conflictos corporativos, salvamento de empresas, desarrollo de las herramientas y mecanismos que tiene la norma para poder liberar a los empleadores o a los empresarios, perdónenme, a los empresarios de esas cargas o no someterlos a ese exterminio de su patrimonio y de su activo. Eso es sencillamente lo que estamos haciendo. Este servicio lo vamos a ofrecer en alianza con Soluciones Legales Corporativas. Obviamente es un paquete aparte de los beneficios que tienen ustedes como afiliados a Soluciones Legales Corporativas, pero obviamente va a tener un tratamiento en cuanto a costos y honorarios muy flexible, bastante amable y menos hostil que cuando nos estamos enfrentando directamente a las disposiciones de la superintendencia. Entonces, permítanme a ver si puedo ahora sí compartir pantalla para que, a ver, a ver, a ver. Ahora, doctora Diana, ¿me confirma si ahora sí se ve? No, doctora, aún no se visualiza. Bueno, tengo Sí, un ya se chat está que dice que viendo. sí, ya se está Ya, viendo. doctor. Sí, ya. Bueno, Ya, ok, pero ahora lo voy ya a se está viendo. ahora lo voy a compartir para que se vea la pantalla completa. ¿Me pueden confirmar si ahora sí? Sí, Ya, doctor, se Sí. puede listo, perfecto. visualizar. Entonces, como les decía, tenemos, siempre hay una salida, siempre tenemos la salida, no pretendo hacer ver como el apocalipsis de la etapa corporativa o la etapa productiva de una empresa, pero lo que sí se pretende es que las empresas y los núcleos de producción no vayan a llegar a ese ocaso administrativo que los obligue a desprenderse de su patrimonio, como venía diciéndoles. El apoyo y el asesoramiento que nosotros queremos ofrecerles y extenderles es sencillamente para que ustedes vean si hay viabilidad, si tenemos la hipótesis del negocio en marcha, para poder seguir siendo productivos y que su empresa se siga contemplando como esa unidad de explotación económica y generadora de empleo, que en realidad eso es lo que necesita o sobre lo que se condensa el concepto de empresa bajo postulados de la Constitución Política de Colombia. Entonces, bueno, ya habíamos hablado que era la insolvencia, que es aquella incapacidad que tienen todos los empresarios o algunos empresarios que por razones o por causas exógenas a él o también por maniobras mal ejecutadas o por decisiones mal tomadas, sencillamente mi flujo de caja o mis finanzas no son lo suficientemente robustas para hacerle frente al reconocimiento y pago de mis acreencias. Bien, ahí estamos en una situación de insolvencia y tenemos que mirar hacia adelante, no mirar hacia abajo, porque pues eso es lo que, de eso precisamente se trata, hacer uso de estas herramientas, no mirar hacia abajo y esperar qué pasa, sino mirar hacia adelante, enfrentar las cosas con gallardía y honorabilidad, de eso se trata. Esa es la insolvencia. Entonces, estábamos en el tema del recuento de por qué se había satanizado la figura de las personas que querían hacer una reestructuración de sus pasivos. Satanizaron el concordato, satanizaron la reestructuración de pasivos, el concordato preventivo, el obligatorio, tan así que habían penas de prisión para las personas que hacían uso de los temas de insolvencia, o sea, que las personas que se veía que tenían una mala manipulación de su contabilidad o que generaban actividades o situaciones de fraude para sus acreedores, pues tenían como resultado la cárcel, ¿no? Por eso se satanizó mucho, por eso se maleó ese concepto de las personas que querían reestructurarse como unas personas parias en el área mercantil y tenían, de hecho, aún hoy, muchas empresas les da miedo hacer negocios o ofrecer créditos o generar contrataciones con empresas que tienen el rótulo en su Cámara de Comercio como en reorganización, cuando al contrario, una persona que está en reorganización corporativa, en reorganización empresarial, es un empresario digno, es una persona honorable, es una persona que le gusta hacerle frente a sus obligaciones crediticias. Entonces, ese ha sido el trasegar de las leyes. La 1116 salió en el año 2006, también por otra crisis económica. Esta ley 1116 tuvo en el año 2016 un refuerzo.
Miren, salió en el año 2016, 14 años después hay muchos empresarios o muchas personas que no tienen claro, ni siquiera los jueces de la República, son los que no tienen muy claro cuál es el procedimiento, no tienen muy claro cómo se atacan bastantes elementos que llegan a concurrir al mismo proceso, porque como les decía, es una sinergia de especialidades del derecho más especialidades de otras del profesionalismo, entonces la contabilidad, muchas cosas, o el proceso de reorganización empresarial, y los jueces no la conocen. Entonces, esa 2011-16 del año 2006 ha quedado en los anaqueles para poder ser ejecutada, pero ha tenido trabas, tan así que el juez natural de ese concurso es la Superintendencia de Sociedades o los jueces civiles del circuito. Pero los jueces civiles del circuito muchas veces anquilosan los procesos y no los dejan avanzar. La Superintendencia de Sociedades tiene una delegatura especializada para los procesos de reorganización empresarial y de liquidación judicial. Eso hace que los procesos sean mucho más dinámicos, porque pues la superintendencia tiene personas probas, especialistas, personas dedicadas a la materia y que siempre tienden a darle evolución a los temas que se van a tratar dependiendo de cada herramienta que se use. Me explico. No es lo mismo que una empresa que hace o que genera la importación de productos alimenticios tenga una reorganización empresarial igual a la empresa que hace mantenimiento de equipos electrónicos. Son dos objetos sociales diferentes. La norma sí contempla unos postulados especiales, pero el tratamiento frente a las disposiciones para la negociación de los créditos, esto de pagar esos tal, porque el para poder reconocer créditos es diferente con cada acreedor. Entonces, por eso les estaba explicando. La 1116 en el año 2016 tuvo para poder hacer los créditos de dar mobiliario. Esa es la ley de mobiliario del año también no solo dependen los socios, los dueños, la cual colectiva, también pueden haber la prima de hacer frente una de las seis y la responsabilidad acreditante hay un que trae la norma porque no es simplemente tanta sanción de obligación superior a 90 días, representen el 10% de mi pasivo. Ese es el otro requisito, es que yo esté en el pago de mis obligaciones crediticias. Eso dice el artículo 1116. Pero con el decreto 5 de la semana pasada, elimina uno de esos presupuestos. ¿Sí? Otro presupuesto es que yo tenga dos ejecutivos y ya les cuento cuál. Otro presupuesto es que yo tenga dos ejecutivos, ¿sí? Dos procesos de gestión que me estén persiguiendo, quieran embargar, me quieran decretar medidas cautelares sobre mi patrimonio y que ellos también representen el 10% de mi patrimonio.
así. Pero y, y seguir compitiendo para poder alcanzar un nivel óptimo de nivel antiguo, mientras voy pagando las deudas en una forma mucho más amable, teniendo un compás de espacio más largo. Y pone una barrera para que esas personas a las que les debo esos créditos, sean laborales, sean bancarios, sean tributarios, esos créditos los puedo yo ir pagando con mucha más en el tiempo. Pero puedo seguir o tengo la opción de seguir navegando con mi empresa. Tengo la opción de poder seguir ejecutando y dándole comunales de que esa empresa es rotación económica y generadora de empleo. Entonces, estoy protegiendo a las personas o a los dueños de la empresa, o me estoy protegiendo como empresario porque veo que no voy a llevar al ocaso todo el patrimonio que construí durante tantos años, y estoy protegiendo a esas 250 familias que dependen de los trabajos bajo los cuales están ellos vinculados a mi empresa. Eso es una forma muy buena para que los empresarios no vayan a arrojar o hacer un solo paquete y despojarse de su activo. Y puede ir pagando sus deudas en una forma mucho más tranquila, mucho más pausada, sin el riesgo de que lo vayan a ejecutar, porque los procesos de reorganización tienen esa particularidad. La ley permite que se imponga una barrera para que las personas a las cuales yo les debo plata no me vengan a ejecutar y no me vengan a embargar. Básicamente ese es el proceso de reorganización. Se deben acreditar los requisitos, se debe agotar un protocolo y se debe seguir un procedimiento para poder llegar a una admisión por parte de la superintendencia, porque no es simplemente voy a abrirme a reorganización y voy a empezar a hablar de esa forma. La superintendencia de sociedades o los jueces del circuito, que son los jueces naturales, o son las personas que tienen la autorización por la ley de llevar estos procesos, son los que autorizan, son los que admiten. Dicen, eh, eh, pongamos un ejemplo, la empresa Pepe Pérez SAS le solicita a la superintendencia, señores superintendencia, mire, yo quiero seguir trabajando, yo quiero seguir llevando mi empresa adelante, quiero seguir ejecutando mi oferta social, pero debo 1.000 pesos y esos 1.000 pesos me van a lesionar si me toca pagarlos ya. Me quedo sin flujo de caja, no tengo con qué pagar ni siquiera salarios. Entonces, ayúdeme, señores superintendencia, le voy a presentar a usted el esquema financiero contable de mi, voy a presentar a usted mi memorial de agravios. Mi memorial de agravios que va a decir por qué entré a crisis, por qué no puedo pagar ahorita y por qué sí puedo pagar adelante. Entonces la superintendencia le va a decir, listo, siga trabajando y le voy a permitir que estas deudas usted las pueda pagar en 3, en 5 años. La ley dice que máximo 10 años, pero entonces para eso hay que hacer una justificación y hay que hacer un soporte documental, argumentativo lo suficientemente robusto para que la superintendencia nos autorice eso. Entonces, eso es lo que es el proceso de reorganización, y la única persona que puede admitirnos o que nos da el permiso de irnos a reorganización es la superintendencia o los jueces del circuito. Pero vuelvo al tema de los jueces. Los jueces muchas veces son muy probos. Los jueces son probos, inteligentes, son capaces, si no, no estarían en esas sillas sentados, en esos despachos. Pero lamentablemente los jueces, por su limitación financiera que viene desde el Consejo Superior de la Judicatura, no les entregan los recursos para que se hagan a unos muy buenos asesores y que puedan llevar con prontitud, con diligencia este tipo de procedimientos. Entonces los anquilosan, muchas veces no porque ellos quieran, sino, o la mayoría de veces, es porque no tienen el conocimiento y la capacidad de entender en materia económica, materia financiera, teorías de reactivación, teorías de reestructuración contable, no tienen ese conocimiento, ese universo de especialidades no lo tienen ellos solos. Entonces, por eso se anquilosan los procesos y tienden a ser un poco. Doctor Fabio, qué pena, es que lo silenciaron. ¿Será que puede activar su micrófono?
Ahora sí, mejor. Sí, doctor, ya lo escuchamos. ¿Desde qué momento no me escuchan? Perdónenme si porque es que como tengo la pantalla en presentación, no estaba mirando desde que ahora me silenciaron. ¿Hace mucho? No, doctor, hace poquito, o sea, estaba Ah, haciendo el tema de los ah, jueces. bueno, alcanzamos a quedar en lo de los jueces, el aquilosamiento de los procesos ante la jurisdicción, ¿sí? Sí, señor. Listo, perfecto. Voy a volver a compartir el cuadro y me puedes confirmar si ya lo ven en pantalla completa. Señor, se Listo, puede. perfecto. Entonces avancemos. ¿Cuál es el objetivo de los procesos de reorganización? Es la misma norma lo trae en el primer artículo o segundo, tal vez. Es simplemente la protección del crédito y la recuperación y conservación de la empresa como unidad de explotación económica y fuente generadora de empleo. Entonces, me van a escuchar ustedes a lo largo de toda la charla, a lo largo de toda la exposición, esa misma frase. Voy a darle navegabilidad a mi negocio mientras le hago frente a mis obligaciones crediticias. Ese es el objetivo del proceso de reorganización como uno de los mecanismos que trae la ley de insolvencia, la 1116. Hay otras normas de insolvencia, la 550, la 222, pero esas normas de insolvencia tienen unos destinatarios especiales. ¿Bien? La 550 del año 95 tiene como destinatarias las empresas mixtas. No sé si de pronto dentro del grueso de personas que nos acompañan hoy existan empresas de economía mixta. Pues ahí tendríamos que hacer otro procedimiento porque es una ley diferente. Esta ley 1116 es para sociedades, para personas naturales comerciantes que tengan un registro debido y hay que acreditar unos requisitos que eso nos encargamos nosotros. Cuando ustedes vean, cuando ustedes vean que están enfrentados a este debacle corporativo o a esta incertidumbre de no saber qué hacer porque estoy en incapacidad de pago o no tengo cubrimiento fijo de todas mis obligaciones crediticias, tranquilos. Consúltenle a su abogado de cabecera. Soluciones Legales Corporativas inmediatamente pondrá en marcha los protocolos que ya determinamos para esta alianza tan importante y nosotros mismos nos encargaremos de hacer la visita, determinar, fijar los presupuestos, establecer si es viable o no viable que vaya a reorganización o que se vaya a liquidación, mirar si de pronto hay otro tipo de mecanismos para que usted pueda salvar su empresa o que si definitivamente no vale la pena inyectarle un dinero para poder pagar asesoría e irme a reorganización, prefiero tomar otros caminos. Entonces, de eso se trata. El objetivo, entonces, volvamos a la reorganización, es la protección del crédito. ¿Por qué protección del crédito? Porque es que las personas cuando se reorganizan son personas que efectivamente están cubiertas por ese umbral de responsabilidad, quieren hacerle frente a sus obligaciones crediticias. El crédito se salva y ustedes saben que sin crédito, sin un apalancamiento financiero, muy difícilmente las empresas pueden ser productivas o desarrollar sus cadenas de producción. Entonces el crédito se va a ver protegido y ya va o dejó de tener tantos peros a la hora de ser concedido o para acceder a ellos. Ese es el objetivo. ¿Cómo se hace el proceso de reorganización? El salvamento se realiza a través de un acuerdo que se celebra entre acreedores internos y externos para pagar las acreencias vigentes al momento. Y es, como les decía, es hasta 10 años. ¿Cómo se hace un proceso de reorganización? Inicialmente nosotros nos encargamos de hacer una validación de su estructura financiera, de su estructura contable, mirar cuáles fueron las causas de la crisis, identificar esas memorias históricas o esas memorias que en la actualidad están afectando a la empresa para que se vea o para que en estos momentos esté lesionada por ese flagelo de la insolvencia, por esa incapacidad de hacerle frente a sus obligaciones crediticias. Entonces nosotros nos encargamos de hacer la identificación de esos presupuestos, analizamos sus estados financieros, miramos su flujo de caja, cómo está la hipótesis del negocio en marcha, cómo proyectamos las NIF, si se está llevando una contabilidad ajustada, una contabilidad bien asentada, nosotros miramos si esas NIF estaban bien aplicadas, si todos esos elementos corporativos estaban bien ejecutados o por qué está la causa de la crisis, todo eso se hace, ¿para qué? Para estructurar un acuerdo y poder nosotros proyectar hacia futuro cómo vamos a hacer
¿Cómo vamos a hacer el cubrimiento de las obligaciones? Ese es el acuerdo que yo voy a llevarle a la superintendencia o al juez del circuito, que lo dejo relegado un poquito por lo que ya les decía, por la transición tan lenta que tienen los procesos, por el impulso tan, tan pequeño que le dan allá en los juzgados del circuito. Además que los juzgados del circuito también están viendo otro tipo de procesos, no solo procesos de insolvencia, están viendo ejecutivos, declarativos, o sea, otro tipo de procedimientos, otro tipo de procesos, porque son civiles y los civilistas tienen una miscelánea de acciones para poder hacer exigirles los derechos o para poder vivir en comunidad. Entonces los jueces del circuito tienen muchos procesos y le suman uno de insolvencia que es tan difícil de manejar o de digerir, pues obviamente va a ser muy retrasado. Entonces uno le lleva ese acuerdo o esa proyección, esas teorías de recuperación financiera y contable de mi empresa, se las lleva a la superintendencia, tenemos un traslado de esos acuerdos a mis acreedores, entonces la superintendencia le va a decir a todos, mire, Pedro Pérez Saz está colgado en pagos, no puede hacer el cubrimiento de sus obligaciones crediticias y efectivamente necesita un rango de 5 años para poder pagarles a ustedes. Este es el acuerdo que presentó, esta es la calificación de créditos, este es el derecho a voto. Ahora, el proceso de reorganización empresarial es un proceso democratizado. ¿Qué es democratizado? Se pregunta, ¿por qué democratizan una ley? Estamos en un país democrático, en un país, en un Estado social de derecho. La democratización del proceso de reorganización quiere decir que cada deuda va a ser unos votos, va a ser un voto que le van a dar a su acreedor. Y esos acreedores con esa deuda es como si por 100 pesos que yo debo a un señor, ese señor, esos 100 pesos de esa deuda los transforma en votos. Y esos votos sirven para poder aprobar o no el acuerdo. Entonces, cuando yo le llevo el acuerdo a la superintendencia, retomamos, la superintendencia le da traslado a sus acreedores y les dice, bueno, voten entre ustedes a ver si ese acuerdo es plausible, es loable, es lograble, es ejecutable, si a ustedes les sirve. Este tema es de pura negociación, completamente etapas de negociación, estadios de concertación, pactar acuerdos y llegar a lo mejor para los acreedores y para el empresario. Que muchas veces los acreedores tienden a decir, pues prefiero que me la paguen 3 años, pero me va a pagar. ¿Por qué? Porque es que detrás del proceso de reorganización está la superintendencia y ellos son los que están vigilando, supervisando y controlando que esos acuerdos se vayan a ejecutar. ¿Que pueden ir hasta 10 años? La superintendencia permita que hasta 10 años o que se puedan hacer la solicitud de pago se puedan hacer hasta 10 años. Y perdóneme que me dispersé acá con un mensaje que llegó. Que se puedan dar hasta 10 años, pero entonces la superintendencia también y los mismos acreedores pueden reorganizar ese acuerdo, pueden decir pues, bueno, que no sea hasta 10 años, dependiendo de las teorías que yo presente como recuperación. Entonces, ese proceso de reorganización empresarial, vuelvo y les digo, se monta sobre una teoría de reestructuración corporativa, de reestructuración contable, de recuperación empresarial y básicamente es la teoría del negocio en marcha, una proyección de un flujo de caja y cómo voy a jinetear yo mi negocio aquí para adelante. Esa es la reorganización empresarial. No podemos ahora mismo agotar todos los presupuestos procesales o los presupuestos normativos porque pues sería una charla de tal vez unos 3 días para poderles explicar bien porque salen muchas inquietudes, nacen dudas en cualquier momento y siempre hay panoramas diversos. Les estoy explicando básicamente lo que es como para que tengan el contexto del tema. Traje esta presentación o esta imagen como para que ustedes identifiquen o tengan en su cabeza más o menos cómo es el procedimiento o cuál es el panorama. Este es el mapeo de lo que puede pasar hacia futuro si nosotros vamos a un proceso de reorganización. Entonces, las dos flechas me indican las dos o los dos jinetes que va a tener el proceso de reorganización. ¿Y cuáles son esos dos jinetes?
voy a tener mi impulso empresarial y hago el cubrimiento de mis créditos, es decir, le hago frente a mis obligaciones crediticias mientras estoy trabajando. Que mientras estoy trabajando ese impulso empresarial tengo que seguir respondiendo por las obligaciones corporativas normales, claro. Tengo que seguir haciendo cubrimiento de mis obligaciones tributarias, mis obligaciones fiscales, tengo que seguir haciendo el cubrimiento de esas obligaciones de tipo laboral, de tipo crediticio, financiero, los productos, todos estos temas, insumos, proveedores, suministro, todo lo tengo que seguir cubriendo porque estoy ejecutando mi empresa. Yo sigo siendo una empresa viva, mi objeto social sigue vivo, mi personería jurídica sigue viva, mi reconocimiento mercantil está presente, ¿sí? Pero también le estoy haciendo el cubrimiento a mis créditos. Lo que pasa es que esos créditos, si ustedes ven ahí en la línea de la mitad, hay un punto que se llama primer punto cero, que se llama admisión. De ahí para atrás es el pasivo reorganizable. Esos son los créditos que yo voy a poder pagar en el transcurso del tiempo, porque de ahí para adelante son gastos de administración y esos se tienen que pagar instantáneamente. Lo que pasa es que dentro del acuerdo que yo vaya a estructurar o el acuerdo que yo genere, tengo que plantear muy bien cómo va a estar mi flujo de caja, hacer un flujo de caja que me permita desarrollar mi objeto social junto con las obligaciones que trae esto empresarialmente y que también voy a pagar. Es decir, en pocas palabras, es una refinanciación de todo mi pasivo reorganizable a 3, a 2 años, a 5 años, a 10 años. Eso es lo que es básicamente. En la mitad hay un periodo que se llama negociación. ¿Por qué? Porque cuando yo le presento a la superintendencia o al juez del circuito mi proyecto de reorganización o de reestructuración empresarial, hay un término en el cual la superintendencia me va a hacer solicitudes eh, adicionales, va a hacer un aviso o una extensión de esa información de que yo voy a entrar a una reestructuración corporativa a mis acreedores, va a haber una negociación con esos acreedores para que el acuerdo se vaya reestructurando, porque no quiere decir que el acuerdo que yo lleve inicialmente ese es el que va a quedar, no. Ese acuerdo va a ser maleable, ese acuerdo va a ser modificable, va a ser manejado con el transcurso de las negociaciones. Entonces, básicamente, el núcleo del proceso de reorganización empresarial está ahí. Por eso está en el centro y no es capricho haberlo puesto en el centro. Es eso. El núcleo del proceso de reorganización está ahí. Obviamente tenemos que agotar para llegar a ese punto cero, a esa admisión por parte de la superintendencia o del juez del circuito, tenemos que hacer la acreditación de unos requisitos especiales, unos requisitos específicos, unos requisitos que la norma trae y que no se pueden modificar, que fueron modificados con el decreto 560 de la semana pasada. ¿Para qué? Para que fuera más rápido. La 1116 dice que por temporalidad máximo un acuerdo tiene que estar firmado en 4 meses. Pero como la multiplicidad de personas que han concurrido a la superintendencia para poderse acoger a los beneficios de la reorganización ha sido tan grande, pues también se han visto atiborrados de solicitudes y hay procesos de reorganización que pueden demorar hasta 14 meses. Ahora, dependiendo del tipo de acreedores, cantidad de ese pasivo a reorganizar, porque no es lo mismo reorganizar un pasivo de 300, 400 millones a un pasivo de 25.000 millones cuando tengo acreedores internos, externos y acreedores extranjeros. Entonces, son procesos de reorganización muy densos y que van siendo demorados. El decreto 560 del año 2020, que se expidió con razón a la emergencia sanitaria y este confinamiento al que estamos todos sometidos por suerte, porque lo estamos haciendo muy bien. Ese decreto 560 trajo unos cambios importantísimos frente a esa temporalidad, trajo una celeridad porque le redujo muchos elementos de revisión por parte de las autoridades para poder ser admitidos. Entonces hay muchos elementos dentro de los requisitos que hay que acreditar que ellos van a dejarlos como de buena fe, van a confiar en el empresario. Temas contables, temas de disposición de los estados financieros, de esas anotaciones por parte de los registros fiscales. Entonces no les va a hacer esa revisión exhaustiva, sino que va a darle celeridad y hay otros mecanismos que ya se los voy a contar. Entonces, esa parte de la negociación, ese es el núcleo del proceso de reorganización empresarial, porque desde la admisión
Yo ya presenté un pasivo que voy a reorganizar, un pasivo que voy a refinanciar en el tiempo y voy a tener un término, un mes, 2 meses, 3 meses en el que voy a entrar a negociar con mis acreedores para que lleguemos a ese segundo punto cero. Hay un primer punto cero. Y al llegar a ese segundo punto cero es la confirmación del acuerdo, es donde ya queda esos diálogos de paz ya llegan a su final y se firman los pactos finales. Se hace un documento que va a ser el acuerdo final y de ahí para allá empieza el cumplimiento del acuerdo por parte de ese empresario. De ahí para allá ya empieza la navegabilidad con toda tranquilidad y normalidad por parte del empresario, de su empresa y de la refinanciación de sus deudas, pero deudas que estaban antes del primer punto cero, porque en los términos de negociación, ayer hablaba con un cliente, con uno de los afiliados de soluciones legales corporativas y me hacía esa pregunta, mientras yo estoy en negociación, ¿qué pasa con las obligaciones de los cánones de arrendamiento? ¿Qué pasa con mis obligaciones fiscales, tributarias? Hay que seguirlas pagando porque son gastos de administración. Por eso lo que llegue hasta el punto cero es el pasivo reorganizable, ¿sí? Entonces no tenemos que exponer esa voluntad honorable de reorganizar mis créditos por no pagar 1 o 2 meses más mientras me aprueban el acuerdo. Ahora, en esta negociación se ventilan muchos elementos de la misma estructura crediticia. Puedo negociar intereses, puedo negociar plazo, puedo recapitalizar, hay muchos elementos. De hecho, el mismo decreto 560 permite y trae mecanismos para que las mismas deudas se vuelvan capitalizables. Entonces, en lugar de ser una deuda, pasa a ser un socio mío, porque le puedo pagar con acciones, sin necesidad de que haga tránsito por la inscripción, la liberación de acciones o todos estos elementos que la Superintendencia de Sociedades y la Cámara de Comercio hacen exigibles. También ese 560 permite que no solo sea la Cámara de Comercio los que vea los acuerdos de reorganización, la Cámara de Comercio también ya tiene facultades, pero por el 560, porque como juez natural siempre va a ser la superintendencia o los jueces del circuito. Lo que pasa es que por la excepcionalidad de la temporada que estamos viviendo, la Cámara de Comercio fue investida de facultades para poderle dar aprobación a ese tipo de acuerdos. Y esto lo está facultando por 2 años, a partir de la terminación de la emergencia. ¿Bien? Entonces, este es el cuadro, este es el mapa, un mapa muy sencillo como para que lo pudieran entender. Con posterioridad, creo que les vamos a hacer llegar la presentación como una memoficha, como para que la tengan ustedes en sus archivos y lo puedan consultar y pues obviamente si nacen más dudas, si surgen inquietudes, si tienen algún problema para poder entender alguna de las etapas o alguno de los conceptos o alguna de las teorías que se están planteando en esta charla, con su abogado de cabecera de soluciones legales corporativas pueden hacer el tránsito de estas inquietudes que con mucho gusto Grupo Consultor Santander estará contestándoles y acompañándoles. Bien, como les decía, el tema es negociación. Negociación. ¿Cuál es la ganancia para el empresario cuando estamos en un proceso de reorganización o cuando estamos tratando de sacar la cabeza y poder seguir siendo productivos? Primero, navega su empresa. Entonces, esa es la ganancia del empresario. No va a cerrar puertas, no va a bajar los tacos. Va a poder seguir operando, va a seguir ejecutando su objeto social, va a seguir desarrollando su actividad corporativa y va a seguir siendo una persona, un empresario. Va a seguir esa unidad de explotación comercial, va a seguir siendo competitiva, va a seguir dándole la razón a la Constitución y al objeto de poder tener empresa. Sigue navegando, hace un cubrimiento de sus créditos como segunda medida. Y eso da un rótulo de honorabilidad, un rótulo de responsabilidad para esas personas y hacia un lado ese cubrimiento de lo que les decía de la satanización de las personas que quieren hacer una reestructuración de sus créditos. O sea, ya no va a ser el concordado, ya no va a ser la persona que entró a quiebras, porque eso es un concepto que viene de los americanos, el broker. Entonces, el concepto de quiebra es la persona que se fue a pérdidas y defraudó. ¿Y por qué se tenía ese concepto de la defraudación? No quiero que lo tomen como una charla con tinte político, ni mucho menos ni de xenofobia,
pero pues básicamente porque para la época en que nació la ley de quiebras o la ley de concordatos en Colombia en el año 1940, pues teníamos no un flagelo, sino teníamos personas que usaban el comercio, los hebreos, los judíos y muchos, eh, se me olvida, bueno, otras personas, y hacían uso de la ley de quiebras para defraudar a sus acreedores y sencillamente cerrar puertas y dejar viendo a los acreedores, permítame el concepto, viendo un chispero. ¿Sí? Entonces, ese cubrimiento del crédito y esa navegabilidad de la empresa les da el rótulo de personas honorables, de personas responsables, de personas que les gusta atender sus obligaciones, reconocerlas y pagarlas. Entonces, no es solo que yo quiera hacer un acuerdo y que, mire, estoy en reorganización, no, también hay que hacer el cumplimiento del acuerdo, también hay que darle honorabilidad y respeto a ese pacto que hice con mis acreedores, que tuvo el aval y la bendición, o perdónenme, la bendición no, que tuvo la aprobación por parte de la superintendencia o del juez del circuito. Pues tampoco va a haber una discriminación mercantil, no va a existir eso porque pues esa es la preocupación también de muchos de ustedes, que seguramente vamos a ser relegados del escenario de mercantil o vamos a tener una rotulación como parias mercantes y eso no va a pasar. Al contrario, miren, hay pasivos que están estructurados básicamente en temas de bancos y muchas veces es el grueso de mis pasivos, productos financieros que no he podido cubrir o a los cuales no les he podido hacer el enfrentamiento o el pago efectivo. Y en efecto, eh, esos temas de, de créditos bancarios, pues a ellos les importa al final que les paguen, que les vayan a hacer el cubrimiento de su deuda. Entonces, no hay una discriminación mercante y esa negociación que se hace con los acreedores, pues llega a feliz término. También va a evitar ser ejecutado. Como les decía hace un momento, los procesos de reorganización evitan que los acreedores vengan a perseguirme a través de procesos judiciales, me vayan a embargar o me vayan a despojar de todo mi patrimonio, evita sanciones administrativas por el no pago de obligaciones fiscales, tributarias, ¿cierto? Y hay una protección laboral, y al final también es uno de los beneficios, no solo para nosotros como empresarios, sino para las personas que dependen en gran medida de los ingresos que les genera estar vinculados laboralmente con una empresa. Entonces, mire, esto es lo que trae el decreto 560, trae varios artículos, pero básicamente estos son los 4 cambios o las 4 herramientas que trae para poder hacer más viable los procesos de reorganización. Recuerden, tenemos 2 herramientas dentro de la ley 1116, que es la reorganización empresarial y la liquidación judicial. Y estamos todavía en reorganización. Entonces, para poderse acoger a reorganización y tener la aprobación por parte de la Superintendencia de Sociedades, trajo este decreto 560 estos cuatro elementos para poder hacer más expedito. Pues, creación de herramientas extrajudiciales de negociación expeditas, que puedo hacer una negociación con un documento privado y voy a tener una aprobación por parte de la superintendencia mucho más fácil, o las cámaras de comercio que les dan la facultad de poder hacer la aprobación. Entonces, esos son mecanismos que no existían. La creación de mecanismos extraordinarios de salvamento para proteger la empresa, ¿como cuáles? La capitalización de las deudas. Entonces, si hay un acreedor que quiere inyectarle un dinero a la empresa que va a ir a reorganización, pues hombre, le van a dar un tratamiento especial para el pago de su crédito. Puede hacer variación dentro de los elementos contables que pueden cruzarse entre los dos. Beneficios tributarios, hay unos beneficios en cuanto a retenciones, no tiene que hacer, eso opera por 2 años, puede pagar el 50% del IVA en caso de que siga operando su cadena de producción. Y hay una suspensión de normas y obligaciones legales, lo que les decía hace unos instantes, que la superintendencia no va a ser tan incisiva en la revisión de la acreditación de los requisitos para poder acceder a los procesos de insolvencia. Entonces, va a hacer a un lado ciertos requisitos, no es todo, y va a levantar unas normas que hacían mucho más exigente el proceso de reorganización. Entonces, las va a levantar y simplemente va a confiar en el empresario. ¿Por qué? Porque el tema de la emergencia sanitaria, la emergencia económica sobre la cual estamos, hace que muchos empresarios se vean lesionados gravemente y la multiplicidad de personas o la avalancha de personas que quieran concurrir a la insolvencia va a ser más grande.
Entonces quieren darle celeridad a los temas de reorganización empresarial. Entonces, hasta ahí la reorganización, les recuerdo, la reorganización empresarial busca dos objetivos muy básicos, pero son los ejes, son los dos jinetes para poder seguir siendo productivos, que es la navegabilidad de la empresa y el cubrimiento de mis obligaciones crediticias en el tiempo a título, no título de refinanciación, sino va a ser un acuerdo, pero es una refinanciación de todo mi pasivo que quiero reorganizar. De otro lado está la herramienta de la liquidación judicial. La liquidación judicial es mucho más sencilla, tiene unos aspectos muy diferentes, hay unas obligaciones diferentes, pero básicamente es apagar las luces, cerrar el negocio, vender todo para poder cubrir los pasivos. Si yo veo que ya mi teoría de negocio en marcha o la proyección de que hacen un flujo de caja hacia futuro, no parte dentro de mi estructura financiera, y me permite darle navegabilidad a la empresa, pues es mejor y hago una bolsa que se va a llamar masa de liquidación. Eso es una plata que yo voy a destinar ¿a qué? A pagar los pasivos que tengo o que se generaron con ocasión de la insolvencia que estoy sufriendo. Y va a haber una prelación de créditos, que eso sí lo trae la norma, eso es taxativo, está regulado por líneas del Código Civil, y dice que hay una prelación de créditos y eso se llama unas líneas de pago. Se van a reconocer primero los laborales, luego los tributarios, fiscales, hipotecarios, prendarios, y tienen un orden que llega hasta un quinto orden. Son 5 créditos que están reconocidos taxativamente en el código. Y van a ser reconocidos hasta cuando me alcance esa plata de esa masa de liquidación que hice. Lo que me represente la venta de todos mis activos, esa es la plata que va a ser para reconocer esos pasivos y hasta donde alcance. Entonces, si se dan cuenta, la liquidación judicial es un elemento mucho más hostil, pero también es de beneficio para ese empresario porque muy seguramente no va a ser perseguido, no va a ser perseguido con su patrimonio personal, porque ya hay obligaciones de tipo solidario en las cuales ya el patrimonio personal de esa persona, de ese empresario, perdónenme, o de ese número de socios va a ser perseguido para que sean obligados a pagar. Entonces, aquí traje otro diagrama de lo que es un proceso de liquidación, es mucho más sencillo. Entonces, hay unas acreencias, las cuales antes del inicio del proceso yo ya les tengo que hacer una evaluación y una valoración. Tengo que cuantificarlas, cualificarlas para poder saber en qué línea de prelación de créditos va a estar. Hago la solicitud y a partir de la admisión de entrar a liquidación, todos los contratos que tenga esa empresa, sean de tipo civil, mercantil, comercial, laboral, todos los contratos van a terminarse. Todos se terminan y entonces no van a seguir produciendo efectos. ¿Sí? De ahí para allá, ¿qué queda? La personería jurídica de la empresa o el reconocimiento mercantil, ese registro mercantil ya no va a seguirle sirviendo para poder seguir ejecutando su objeto social. Ya no va a poder seguir desarrollando actividades empresariales. Sencillamente va a poder seguir funcionando para liquidar su activo y pagar el pasivo. Obviamente con unos gastos de administración, porque toca pagar un liquidador, el representante legal, el gerente, la junta directiva, todos quedan desplazados porque se nombra un liquidador y esa es la persona que se va a encargar de vender, recoger la masa y pagar. No es más. Ese es el proceso de liquidación y es la segunda herramienta que trae la ley 1116. Entonces, estimados amigos, estas herramientas de salvamento corporativo son elementos sustanciales y procedimentales a los que puede llegar, a los que puede acudir el empresario en aras de no defraudar a sus acreedores, en aras de poder obtener un reconocimiento como una persona honorable, como una persona responsable y que quiere cubrir sus créditos. Grupo Consultor Santander, en alianza con soluciones legales corporativas, hace el acompañamiento a sus empresas o a las personas que quieran tener conocimiento sobre este aspecto. Hacemos una validación de su estructura financiera, hacemos una validación de todos los elementos que necesitan ser acreditados para poder ser admitidos a reorganización y en realidad
nos encargamos de decirle a usted y sugerirle, ¿es mejor esta herramienta o es mejor esta otra? Porque de nada sirve a ustedes decirles que podemos proyectarnos con un flujo de caja o teorías de recuperación corporativa si al final no es posible que nosotros podamos levantar nuevamente las actividades productivas de la empresa. Y pues es presentarle el mejor panorama al empresario para que no vaya a cometer errores y para que no vaya a ser perjudicado a futuro o enfrentarse a un riesgo condenatorio o un riesgo de embargo o un riesgo de persecución patrimonial que lo deje sin nada y que le bote al piso todo lo que ha conseguido durante tantos años. Entonces, creo que vamos a pasar ahora sí a un rango de preguntas que ya habíamos dispuesto con anterioridad con la doctora Diana. No sé si podamos empezar, doctora, ¿me confirmas? Sí, doctor, ya podemos dar inicio. Entonces, dame un segundo. Son las que me estás enviando. Ok, perfecto. Pregunta el señor Ricardo Perraza, ¿se puede empezar este proceso con el objetivo incluso de mejorar la estructura de la empresa? Es decir, un plan agresivo de crecimiento incluyendo nuevas contrataciones. Claro que sí. Si nosotros echamos mano de la herramienta de reorganización empresarial, de eso se trata. Que junto con el grupo de especialistas o el grupo de profesionales que hacemos que la empresa sea productiva y altamente competitiva, que le permita alcanzar estándares de producción mientras le hace frente a sus obligaciones crediticias. Ese es el objetivo del acompañamiento. Usted puede plantear a partir de presupuestos exógenos múltiples, variación de que pues como les digo, cantar unos suministros diferentes, unos proveedores diferentes. Ahora, hay cadenas de producción que se encargan de malear productos para poder llevar a un producto final o simplemente hacen una compra y venta de servicios, una compra y venta de productos. Entonces, es un mar de posibilidades que le permite a ese empresario plantear un buen acuerdo para poder llevar a efecto ese acuerdo de reorganización y reestructuración. Pregunta Lisette Ceballo. ¿Hay algún incentivo para empresas recién constituidas en esta época de emergencia? Bueno, en realidad, el tema de que haya o que y fueron recientemente pero ya sabiendo de ciertas circunstancias. Paso 60 trae unos beneficios tributarios, trae unos beneficios fiscales que permite darle alivio a ese empresario en reorganización por 2 años. Entonces lo planteó por 2 años. Ese es un beneficio que trae la ley de materia tributaria. En la ley 1116, en el artículo 9. Entonces, uno de ellos, ¿cuál es? Que yo tenga 2 o más obligaciones con ausencia de pago de cubrimiento por más de 90 días. Ese es uno de los requisitos. Y el otro es que estén vencidas por más a partir de mi estructura de días y que representen el 10% de acción contable, pero ese requisito lo elimina o lo levanta por 2 años el decreto 560 la semana pasada, de tal suerte que lo único que tendríamos financiero y mirar si efectivamente
efectivamente podemos acudir o a la primera o tener un lapso mucho mayor de 2 meses para poder hacer el cubrimiento de mis obligaciones. Es decir, cada circunstancia o cada empresa nos trae un panorama diferente y habría que estudiarlo con detenimiento. Nosotros, ¿qué hacemos inicialmente? Estudiamos sus estados financieros, necesitamos estados financieros de los 3 últimos ejercicios y tener una etapa de intimidad corporativa. A mí esa frase me gusta mucho y permítanme usarla. La intimidad corporativa me permite a mí definir si efectivamente su empresa necesita la validación de unos acuerdos a través de una reorganización empresarial o irnos a una liquidación judicial para saber qué es lo que le beneficia más a usted como empresario, qué es lo que le beneficia más a esa unidad productiva y a sus trabajadores. Pues de eso nos encargamos nosotros en el acompañamiento a través, obviamente, de nuestros amigos Soluciones Legales Corporativas, que son las personas que deferentemente nos hicieron el llamado para poder hacer esta alianza y para poder acompañarlos a ustedes como empresarios aliados de ellos. Pregunta el señor Alejandro Rodríguez. A las empresas que se reorganizan, ¿cómo les hacen el seguimiento en los compromisos de pago? ¿No se pierden el tiempo? Hay una norma, aparte de la 1116, que creo que es la 1975. Bueno, es una ley que le da le da la bitácora de seguimiento, la bitácora de ejecución a los promotores o a los liquidadores. Entonces, hay que hacer una presentación de unos estados financieros trimestrales a la superintendencia y hay que presentar unos reportes para poder hacerle presente a la superintendencia o al juez de circuito en qué etapa del acuerdo estamos, a quién le hemos pagado, si estamos cumpliendo con los acuerdos, porque, vuelvo y les digo, esto es de honorabilidad, es de cumplimiento de los acuerdos. Se ve. Doctora Diana, ¿tú me confirmas si el video se está viendo? No, señor, no se ve. ¿El video el suyo? Sí, me veo en Sí, sí, pantalla. señor. Sí, se está viendo. Sí, se está viendo Ahora en sí. pantalla, sí, señor. Ah, bien, perfecto. Sí, señor, lo seguimos. Entonces, esa es la forma de hacerle seguimiento a los pagos o al acuerdo que nosotros estructuramos para podernos ir a reorganización. Entonces hay que presentar unos estados financieros trimestralmente, hay que hacerle la revelación de las etapas del acuerdo en las que estamos nosotros incurriendo y nosotros le presentamos un informe o se le presenta un informe de la misma superintendencia para que ellos estén enterados de cómo estamos haciendo el cumplimiento de esos pagos. Entonces no se pierden el tiempo, sino que sí hay una revisión. Por eso es tan importante que la misma superintendencia. Ahora, ¿por qué se hace esa presentación, ese rendimiento de cuentas periódicamente? Para que la superintendencia vigile y controle. En últimas, esa es la función de la superintendencia, vigilancia y control. Y ellos determinan si se está cumpliendo el acuerdo y cuando cuando un deudor, perdónenme, cuando una empresa se acoge al plan de reorganización de reestructuración corporativa y no cumple sus acuerdos, pues tiende a ser castigado por la misma superintendencia y la superintendencia lo puede enviar a liquidación judicial automática. Entonces le dijo, usted no cumplió, no hizo caso, no acató los presupuestos bajo los cuales usted negoció con sus acreedores, pues lo mando a liquidación y yo nombro un liquidador para que venda todos sus activos para que pueda hacerle frente a los acuerdos y pague esos pasivos. JR Equipos pregunta, ¿todo el proceso de estudio, revisión, documentación y presentación lo realizan ustedes? Hablando del caso de reestructuración, claro que sí. Efectivamente, ese es uno de los planteamientos con los que se formó esta alianza entre Soluciones Legales Corporativas y Grupo Consultor Santander. Nosotros nos encargamos de hacer primero una validación, rompemos la barrera del no conocernos. Nosotros acudimos a su empresa. Ahora mismo, por los temas de confinamiento, pues es muy difícil ir al terreno, pero podemos tratarlo por videoconferencia o por los mecanismos de interacción virtual que tenemos ahora mismo. Pero nuestro objetivo es primero abordarlos a ustedes, mirar en qué condiciones están, tener una charla muy parecida a la que tenemos hoy para poder despejar dudas y para poder asentar mucho más el concepto de reorganización. Posterior a eso ya nos encargamos de fijar los parámetros de negociación, de contratación, los honorarios de nosotros, que son mucho más amables de los honorarios que
que en esta situación otras firmas contemplan, porque como lo vieron en la presentación de PowerPoint, se las vamos a hacer llegar. Como lo pueden ver ustedes en el tema de reorganización, es un tiempo bastante largo y hay jornadas de negociación extensas y que necesitan tener el acompañamiento de personas que sepan hacerlo y sepan qué negociar. Entonces, hay firmas de abogado o empresas muy buenas, por cierto, muy buenas, excelentes, pero entonces tienen unos protocolos de honorario con soluciones para que la alianza y el acompañamiento a ustedes sea mucho más amable, no sea tan hostil y podamos manejar unos honorarios más aterrizados y que ustedes puedan pagar, porque a la final un empresario o una unidad de producción que se encuentra analizando la temática de su insolvencia no está bollante, no está en capacidad de pagar grandes montos por acompañamiento jurídico. Sí se debe hacer, porque es que no hay que pagarle tampoco a cualquier peso por un acompañamiento que de pronto no le vaya a servir. Tampoco les voy a decir que va a ser muy, muy, muy barato y regalado a precio de huevo, no. Tiene unos costos, nosotros hacemos, como usted bien lo pregunta, JR Equipos, nosotros hacemos la validación de los requisitos, la acreditación de presupuestos, revisión documental, fijación de teorías, memorias explicativas, hacemos la solicitud, esperamos que hagan la admisión, vamos a negociación y esperamos hasta la firma del acuerdo. ¿Sí? Dependiendo, hay unos presupuestos en la propuesta de servicios que nosotros pasamos, siempre hay un explicativo de cómo son los honorarios y de qué forma se paga. Entonces, eso es para contestar esa pregunta. Sí hacemos todo. Raúl Pinzón pregunta, cuando se implementa esta herramienta, ¿los bancos tendrán restricciones sobre apalancamientos financieros para la ejecución de nuevos proyectos? Es decir, ¿la empresa quedaría reseñada? No. Como les digo, a los bancos cuando ven que uno de sus clientes o uno de los responsables de algún producto financiero se va a reorganización, para ellos es más fácil de verdad negociar, porque si lo liquidan es posible que ni siquiera les paguen, entonces mejor tengo la renegociación y si yo veo que tengo una muy buena proyección de flujo de caja, es totalmente loable que pueda acceder a otros productos financieros, a una refinanciación de créditos, a solicitar nuevos créditos para nuevos proyectos. No hay ninguna relegación. No hay ningún rótulo que le vaya a afectar su imagen mercantil. El señor Ricardo Peraza nuevamente pregunta, ¿qué sucede si después de acogerse a reestructuración finalmente no se puede dar cumplimiento a los acuerdos suscritos? Seguramente se puede solicitar a la superintendencia una renegociación de ese acuerdo, porque en literalidad del acuerdo que se haya pactado. Entonces, sea una física financiera, ni siquiera podemos hacer el cubrimiento o básicamente se va a liquidación. Si no hay cumplimiento, ahora, si se empiezan a incumplir los acuerdos, la misma superintendencia o los acreedores pueden ir a quejarse y la superintendencia le hace un llamamiento. Le dice, oiga, joven, un campanazo, no está pagando, no está haciendo el cubrimiento, no está siendo fiel al pacto que usted acordó con sus acreedores. Pague o explique por qué no pague. Y ya la superintendencia se encarga de tomar cartas en el asunto y decidir, o lo sigo dejando navegar o lo mando a liquidación. Entonces pueden existir esas dos vertientes. Ahí hay una bifurcación de lo que puede pasar con ese proceso. Fabián Supelano pregunta, ¿la única forma de acceder a estos beneficios del decreto 560 respecto a retenciones de IVA del 50% es acogerse a reorganización empresarial? Efectivamente. Simplemente porque les va a estructurar su vida corporativa, hacerle frente a sus obligaciones crediticias y van a tener esos alivios para que puedan seguir navegando la empresa y puedan hacerle frente a sus obligaciones. Entonces, solo es para las personas que están en reorganización. Laura Vargas pregunta, frente al acuerdo, ¿también entrarían las deudas crediticias que se tienen con los bancos? Efectivamente, los bancos son acreedores que están contemplados dentro de la masa de acreedores. Usted sabe, pues, escuchará que yo hablo de masa. Efectivamente es eso. Entonces hay una masa de pasivos, hay una masa de liquidación, una masa de acreedores. Y esa masa de acreedores está constituida por bastantes o por una variedad de clases. Como
les decía, están los bancos, está la DIAN, están los acreedores fiscales, están los acreedores bancarios, quirografarios, están los hipotecarios, prendarios. Entonces, todos están en una clase y efectivamente los bancos entran dentro de una categoría. Y dependiendo de la deuda, dan unos votos a ellos, una, un elemento para que ellos puedan aprobar o desaprobar, o improbar, perdón, no desaprobar, aprobar o improbar los acuerdos que se presenten dentro del planteamiento de los pagos. Alejandro Rodríguez pregunta, en esta pandemia que se cerró y las pérdidas y a creencias crecieron, ¿qué es mejor, reorganizar o liquidar? De eso se trata el concepto que se aloja en la frase que les dije hace unos momentos, intimidad corporativa. Yo eso se lo puedo sugerir o se lo puedo diagramar dependiendo de todo el planteamiento de la estructura contable que usted tenga y las proyecciones que nosotros podamos acercarle o allegar o construir con ustedes, porque también se trata de eso, construir con ustedes teorías de reorganización corporativa o de recuperación contable, recuperación financiera, a través de muchas variables, dependiendo de la cadena de producción de cada una de sus empresas. Entonces, de eso se trata. Yo le puedo, porque voy a traer un ejemplo y pues espero me entienda, no quiero herir susceptibilidad de nada de eso. Muchas veces el núcleo productivo o la base productiva de una empresa no está en el nombre, no está en el abolengo mercantil que tiene como empresario, ¿no? Muchas veces mi núcleo productivo se soporta en la simpatía o en la empatía que yo tenga con mis clientes. Me explico, yo soy una empresa que me dedico, ejemplo, yo soy una empresa constructora, yo me dedico a hacer no sé, hacer estructuras para los aires acondicionados. Pues yo soy el encargado, soy una empresa de ingeniería que me encargo de aires acondicionados. Pero el nombre de mi empresa no es tan importante como lo que verdaderamente yo hago y como verdaderamente me conocen mis amigos o los mismos clientes que acuden a mí. Entonces, en ese caso, si yo veo que estoy en una insolvencia inminente, que estoy metido en ese debacle, pues hombre, es preferir liquidar esa empresa, abrir una nueva para poderle seguir dando impulso a nuevos proyectos bajo otro nombre, pero sí tengo que liquidar porque esas obligaciones pueden llegar a ser solidarias y persiguen mi patrimonio personal. Entonces, cortar por lo sano. Ahora, en otras empresas, el nombre, el abolengo mercantil sí es muy importante. Y les voy a poner un ejemplo. Helados San Jerónimo. Muchos de ustedes pueden llegar a conocerlo allá y muchos lo conocemos, muchos comemos helado San Jerónimo, pero el núcleo productivo de ellos está más en el nombre que en la verdadera esencia de lo que ellos hacen allá, porque usted vende helados San Jerónimos por cualquier lado porque es San Jerónimo. Pues a ellos muy seguramente les conviene más una reestructuración, una reorganización empresarial porque pueden ver o avisorar que el planteamiento de recuperación corporativa es mucho más fácil o tiene herramientas o planes de recuperación mucho más fáciles de agotar. Entonces eso depende. Para eso, yo acudo a la frase que les dije, intimidad corporativa, de eso se trata, que nosotros tengamos el acercamiento y les podamos dar la mejor orientación para que ustedes no se vean enfrentados a un riesgo condenatorio, o un riesgo de sanción a futuro o un riesgo patrimonial a futuro. Luis Fernando Urrego pregunta, ¿podría aclarar cómo funciona el pago de impuestos con la DIAN en la reorganización? En la reorganización los pagos con la DIAN siguen igual, vuelvo y le digo. La reactivación de la empresa, o perdón, la reestructuración de la empresa, dándole navegabilidad al negocio, tiene que seguir cumpliendo sus obligaciones como empresario, como unidad corporativa. Tiene que seguir cumpliendo obligaciones tributarias, fiscales, salariales, laborales, todo, para fiscales, todo tiene que seguirlo cubriendo. Lo que pasa es que si usted tiene pasivos que están dentro del proceso de reestructuración, entonces, ahora, hay unos elementos que no entran, de tipo tributario, no entran en reestructuración y para poder ser admitido tiene que pagarlos. Lo que pasa es que para eso yo pues ya tendría que hacer, o nosotros como empresa aliada de soluciones legales, Grupo Consultor Santander lo que hace es ir a su empresa, identificar cuáles son los créditos que usted tiene, tributaria, que pueden ser
manejados a través del acuerdo. Pero si usted sigue trabajando con su empresa y el objeto social se sigue ejecutando, muy seguramente o por naturalidad corporativa tienen que seguirlo cubriendo. Marisol Otero pregunta, si no se tienen activos porque ya se utilizaron para cubrir parte de las acreencias, pero quedaron otras acreencias, ¿puedo acceder a liquidación? Claro, por naturalidad. Es el objetivo. Si el planteamiento de su negocio o la hipótesis del negocio en marcha me puede dejar prever que yo a futuro puedo seguir siendo productiva, que yo a futuro puedo seguir siendo una empresa que sigue ejecutando con normalidad su objeto social, pues se puede plantear el proceso de reorganización. Además que hay que hacer una proyección de un flujo de caja y el planteamiento de unos planes de negocios bastante especiales para poder seguir ejecutando. Si no, pues me voy a liquidación instantánea, pues alojado en los presupuestos. Aquí quiero hacer una claridad. El Código de Comercio trae unas causales para irse a liquidación voluntaria y hay unas causales de disolución y liquidación que operan por imperio de la ley. La ley dice que cuando usted hace un incumplimiento o cuando, ejemplo, no registra su Cámara de Comercio durante los últimos 5 años o hay unos estados financieros que lo arrojan a pérdida por menos del 50%, por más del 50%, o hay una reducción en los socios. Esas son causales que obligatoriamente le infligen la disolución y liquidación a esa empresa. Y hay otras causales que trae el Código de Comercio y la 1116 trae unas causales específicas para los procesos de liquidación. Pero con el tema de la emergencia sanitaria que estamos viviendo, pues se han acentuado, se han hecho mucho más flexibles, perdón, se han hecho mucho más flexibles para poder acogerse a liquidación y yo poder hacer frente a esas obligaciones crediticias. ¿Bien? Entonces, obviamente, si ya vendieron todos los activos, no es que nada, pues se puede contemplar, hay que hacer una validación, hay que hacer una proyección de hipótesis, hay una proyección de memorias explicativas y muy seguramente la superintendencia lo puede acoger. Tenemos una última pregunta, porque pues se entenderá que ya tenemos otras actividades que desarrollar. Nuestro acompañamiento virtualmente, hoy lo hicimos para que ustedes tuvieran un contexto sobre los temas o las herramientas a las que ustedes pueden acogerse. El señor Wilson Wilches pregunta, si hay obligaciones pendientes con la DIAN, ¿se puede hacer este proceso? ¿Se puede hacer este proceso? Pues claro, como les decía, es un proceso dependiendo de qué tipo de obligaciones tributarias tenga, porque no todas entran dentro del reconocimiento del acuerdo. Entonces, hay que hacer una validación, hay que hacer un estudio de los elementos que usted tiene contemplados en su pasivo, de toda esa estructura de cuentas por pagar o de pasivos que están en inminencia de incumplimiento, para poder determinar si esos pasivos con la DIAN se pueden hacer parte del acuerdo. Vuelvo y les digo, esta alianza nació para ayudarlos, esta alianza nació para poderles acompañar, asesorarlos, sugerirles y no permitir que ustedes entren a ese abismo de la incertidumbre, porque la cabeza nos juega muchas veces en contra y nuestro peor enemigo es avisorar cosas que no han pasado. Entonces, el objetivo del Grupo Consultor Santander, en alianza con Soluciones Legales Corporativas, es permitir que ustedes tengan un alivio, un desahogo en estos momentos de crisis, porque por entendimiento y por la naturalidad de las disposiciones que se plantearon a partir de la emergencia económica, todas nuestras cadenas de producción, nuestros estados financieros, nuestros flujos de caja se han visto lesionados y hemos tenido una afectación bastante grave. Vuelvo y le repito, mi nombre es Fabio Orlando Achuri Rosso, yo soy director de Grupo Consultor Santander, somos abogados especialistas en Derecho de Insolvencia y agradecemos enormemente a Grupo Soluciones Legales Corporativas por habernos hecho el llamado, por habernos permitido llegar a ustedes y cualquier inquietud que ustedes tengan, lo pueden plantear directamente con sus abogados de cabecera, que nosotros con todo el gusto los estaremos acompañando. Muchas gracias a todos. Buenos días. No sé, doctora Diana, si tengas algo más por añadir. No, doctor Fabio, muchísimas gracias a todos por acompañarnos y como le indicó, las dudas que hayan quedado sin resolver se atenderán por el abogado asignado a cada compañía. Muchas gracias, doctor. Bueno, buen día, que estén muy bien.